Jaque Mate es auspiciado por Titán Consultora, servicios empresariales y educacionales, negocios y noticias, multimedio empresarial, CB Consultora, estudios de opinión pública y agencia GRS, tu negocio en Internet. Bienvenidos a Jaque Mate de esta semana, la realización de Titán Producciones para Somos Río Cuarto, como siempre, abordando temáticas de interés de la comunidad, de la ciudad y de la amplia región, donde también pueden observar lo que se genera en este espacio denominado Jaque Mate. La temática que abordaremos esta semana es espacio y diseño. Estaremos hablando de arquigrafía. ¿Qué es la arquigrafía? Vamos a tratar de develar y de aportar elementos para entender sobre estas formas de integración entre el espacio, la arquitectura y el diseño con nuestro invitado, a quien vamos a presentar a continuación, como lo hacemos habitualmente, dando a conocer de quién se trata, pero también con algunos ribetes que tienen que ver con la persona, con su constitución personal, que lo convierte en el motivo de nuestro interés, de Jaque Mate, para que sea un vínculo con ustedes para abordar la temática de este programa. Estamos hablando de espacio y diseño. Él es un joven creativo, docente universitario, empresario, licenciado en diseño. Está casado con Magalí. Papá de Amparo. Hoy nos asesora y nos brinda sus saberes sobre el diseño y la comunicación aplicada al mundo actual. Nos visita Pablo Navarro. Y realizada la presentación del licenciado Pablo Navarro, le damos la bienvenida. Pablo, un gusto tenerte aquí con nosotros en Jaque Mate. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por haberme invitado. No, el gusto de que nos visite y bueno, juntos tratar de esclarecer un poquito acerca de esta integración que se debe dar entre los diseños con la arquitectura, con los espacios. Antes te quiero decir que si como sucede, habitualmente compartimos un lindo momento, al final del programa vamos a estar disfrutando de esta picada, de estos productos snack de distribuidora Task que nos están acompañando, distribuidora Task en la ciudad de Río Cuarto y en la región, con productos PepsiCo, que son los que disfrutaremos al finalizar el programa. Y bueno, por ahora una Pepsi, estamos también con Mirinda disfrutando del desarrollo de esta entrevista. Pero la primera pregunta, y para quienes menos conocemos de la actividad, ¿qué sería la arquigrafía? Bien, la arquigrafía es un término bastante moderno en el cual involucra lo que tiene que ver con el diseño a la arquitectura, es decir, ya deja de ser el diseño como una mirada individual, separada del contexto. Separada del contexto, sino que empieza a analizar la arquitectura para generar una perfecta armonía. Y bueno, esto involucra o vuelve tal vez a decir que el diseñador no es una persona que trabaja sola, sino que está de alguna manera trabajando en conjunto, es una actividad multidisciplinaria con otras áreas en general. ¿Esto lo debe trabajar solo el arquitecto, solo el diseñador, o es allí un poco donde se debe dar esa integración interdisciplinaria? Bien, acá en este caso la idea de trabajo es el trabajo en conjunto, es decir, por un lado de la parte de la arquitectura propia de un entorno, por este caso estamos hablando de todo lo que es comunicación gráfica publicitaria, y por otro lado la integración del diseñador en el cual realiza su aporte siempre y cuando teniendo en cuenta lo que tiene que ver con los materiales empleados desde la arquitectura para luego volcarlos a la parte gráfica, es decir, que no se genere un choque o un quiebre visual entre un elemento y otro. Por lo general en estos casos estamos hablando de comunicación exterior, de comunicación publicitaria exterior. Exactamente, tal cual. Todo lo que es la parte de cartelería para exteriores. Hay indicadores que marquen que se está trabajando mucho en ese sentido en nuestro contexto, en nuestro medio, en la ciudad de Río Cuarto, en la región, que haya esa articulación, o por allí se observan algunas cosas que a la vista, como uno podría decir, chocan.
Bien, Río Cuarto es bastante característico, digamos, si bien este es un término bastante moderno, la aplicación de esto no lo podemos ver tan reflejado como puede ser en otras ciudades o en otros países. Si hablamos de Europa, hablamos que es la cuna del diseño y ahí la perfecta integración de la arquitectura, esta arquitectura con el diseño tiene una simbiosis perfecta. En el caso de Río Cuarto, no, todavía no. Hay ciertos lugares en los cuales se está aplicando o se ha aplicado ya y podemos notarlo en la armonía. Que probablemente tenga que ver con que uno tiene la sensación de que no ha habido un patrón, una línea de trabajo de respeto a edificios históricos, que ha sido un poco ambigua la situación en cuanto al desarrollo arquitectónico de la ciudad. Exactamente, tiene que ver mucho con eso. O sea, nosotros estamos en general en un contexto en el cual el patrimonio histórico no se resguarda, sino que se buscan otros intereses, tal vez distinto de volver a Europa y donde todo lo que es el patrimonio histórico se resguarda, se protege y se trata de mantener. Entonces, por fuera podemos ver una arquitectura totalmente antigua y en el interior podemos encontrar algo totalmente moderno, es decir, no hubo un cambio en la arquitectura exterior para no cambiar esa fachada y dañar tal vez ese patrimonio. Esto es lo que en muchos países se da como la ciudad vieja y la ciudad nueva. Exactamente, tal cual. En nuestro caso estaría todo muy mezclado. Estaría bastante mezclado, mezclado. Esta es una actividad que dentro de las carreras universitarias se tiene en cuenta. ¿Por qué ha costado llevarlo a la práctica, a la aplicación? Bien. De hecho, vos sos docente universitario, ¿no? Yo soy docente universitario, justamente en lo que es la carrera de diseño, y tiene que ver con que la carrera de diseño acá también hace un periodo bastante corto, de alguna manera, que se inserta en la ciudad, entonces esto ha generado muchas necesidades que antes no estaban, pero bueno, esto es un puntapié inicial, digamos, todo un proceso de cambio que va a llevar un periodo, digamos. Pero sí, es una base, una de las materias, de las temáticas que se trabajan en la carrera para poder tener un profesional en la calle que pueda abarcar esta situación también. Pablo, uno piensa en preservar o acomodar, ayornar la nueva imagen visual, la cartelería exterior a edificios históricos, o por allí también esto puede ser aplicable a diseños novedosos desde la arquitectura y que requieran también de un diseño publicitario acorde y novedoso. ¿Es aplicable en ambos casos? A ver si se entiende, no solamente para edificios históricos, sino para los muy modernos, los ultramodernos, que también puedan trabajar en armonía con el diseño de la imagen publicitaria. Exactamente, 100% es esto, es analizar la arquitectura para luego aplicar el diseño. Puede ser desde algo totalmente moderno a algo totalmente histórico, donde siempre hay que tener esta cuestión del cuidado de los materiales, de lo que se intenta comunicar, porque el arquitecto que desarrolló un edificio, un local o cualquier otro elemento arquitectónico tuvo un objetivo, algo que quería comunicar, y lo mismo tiene que transmitirlo el diseñador, si no es donde se genera este quiebre que se comunica una cosa y por otro lado se está comunicando otra y hace generar ruido en el espectador. Pablo, te quedas un ratito con nosotros, vamos a marcar una pausa y enseguida seguimos hablando de espacios y diseños. Por favor, si nos acompañas un segundo, te invitamos a que te quedes con nosotros en Jaque Mate. Nosotros también vamos a avanzar con el programa y, como lo hacemos habitualmente, con uno de los segmentos, uno de los micros de Jaque Mate. Antes, el agradecimiento a Uomo Sartoría. Uomo Sartoría, venta y alquiler de ambos, de sacos, pantalones y smoking para jóvenes, para niños, para adultos, en Roque Sáenz Peña 1895, en la esquina de Presidente Perón, un lugar ya muy clásico, muy tradicional de la ciudad de Río Cuarto. Allí está Uomo Sartoría. El teléfono es el 358-4 018 517, ese es el teléfono de Uomo Sartoría que nos acompaña aquí en el programa. Para darle continuidad vamos a presentar el micro Humanos con Recursos, auspiciado por Titan Consultora. La temática del día es los sí y los no en la entrevista laboral, algo que es muy pero muy importante conocer. Lo vemos. Humanos con Recursos es presentado por Titan Consultora, servicios empresariales y educacionales. www.titanconsultora.com.ar. Hoy vamos a hablar de los sí y los no de la entrevista laboral. La entrevista laboral es muy importante para el candidato.
porque es la primera impresión que el entrevistador va a tener de él y le va a permitir continuar o no en el proceso de selección. Podríamos decir que los sí para el postulante en la entrevista laboral son presentarse correctamente, de forma formal, vestir adecuado a la ocasión. Durante la entrevista, preguntar acerca de las funciones y las responsabilidades del puesto. En caso de que conozca para qué empresa se está realizando la selección, informarse previamente acerca de la misma. Es muy importante que lleve el currículum impreso, que no mienta durante la entrevista y sea franco y honesto con lo que en su currículum dice, que sea realmente positivo a la hora de responder, que lleve preparado respuestas tales cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, o bien cuáles son los logros obtenidos, o por qué eligió la carrera que eligió. Toda esta información va a hablar bien del candidato, de un candidato que se ha preparado para esa entrevista. Por otro lado, podríamos decir los no de una entrevista laboral. Por un lado, un error muy común puede ser llegar tarde. Hoy, con todos los medios, es posible avisar con tiempo si una persona va a llegar tarde a una entrevista. También es importante que sea franco. Mentir a la larga trae sus consecuencias. Ya sea porque el entrevistador va a pedir referencias o porque durante el periodo de prueba se va a corroborar que no tiene esos conocimientos o no ha cumplido esas funciones que ha dicho durante la entrevista. Entonces, nunca hay que mentir durante el proceso de entrevistas. También es muy importante que tengan en cuenta que no es necesario saberlo todo. La omnipotencia, especialmente en quienes quieren ocupar puestos gerenciales, hace que muchas veces se hable de manera muy elocuente acerca de lo que ha realizado una persona. Y eso no es positivo en una entrevista laboral. Por lo tanto, te aconsejo que si estás postulándote para un puesto, tengas en cuenta estos sí y estos no de la entrevista. Si usted desea ampliar los temas que tratamos en Humanos con Recursos o bien contratar los servicios profesionales de nuestra consultora, puede hacerlo a través de los medios de contacto que figuran en pantalla. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo micro de Humanos con Recursos. Nuevas viviendas en Río Cuarto. El vicegobernador Martín Yarlora visitó la localidad de Río Cuarto, donde hizo entrega junto al intendente Juan Manuel Llamosas de 16 viviendas correspondientes al Plan Municipal Castelli I. Además, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se distribuyeron árboles autóctonos para que los nuevos beneficiarios de las unidades habitacionales coloquen en sus veredas y así fortalecer el desafío de lograr ciudades sustentables. Entre todos, hacemos más. Córdoba entre todos. En los tiempos actuales, estar preparados para la innovación y el cambio es la clave para la competitividad. Titan Consultora te acompaña en el logro de tus objetivos ofreciéndote servicios profesionales en evaluación y selección de personal, asesoramiento estratégicos comerciales, capacitación empresarial, educación universitaria y terciaria a distancia. Estamos en Adelia María y en Coronel Moldes. Consultanos al 03585 420927 o al 03582 4651 64 o en Facebook. Buscad Titan Consultora. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OBS, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Insutambo, solución integral para el tambo. Insumos, equipamiento, tecnología, confort animal, infraestructura, diseño y planificación. Servicio técnico las 24 horas. Amplia financiación. Solicite presupuesto. Insutambo, 40 años al servicio del productor lechero. Representante oficial de Delaval Sociedad Anónima. Teléfono 03582 481927 o bien 155 94 260. Vicente Bagione 615, Coronel Moldes.
Continuamos en nuestro programa en Jaque Mate, en la pantalla de Somos Río Cuarto. Recuerden que también nos encuentran en Facebook como Jaque Mate por TV, en Instagram como @JaqueMateTV, en Twitter @JaqueMateOK, y además el WhatsApp de nuestro programa es el 3585-069-385. Y cada uno de los programas los pueden encontrar desde el comienzo hasta este momento en YouTube, en el canal Jaque Mate por TV. Allí pueden encontrar cada una de estas realizaciones para Somos Río Cuarto. El agradecimiento también a este magnífico espacio físico que compartimos habitualmente en cada uno de nuestros programas. Estamos hablando de S&S Estilo y Decoración. S&S Estilo y Decoración en calle Lavalle, 1377 de la ciudad de Río Cuarto, con una novedad muy pero muy importante: la posibilidad de participar de los cursos de tapicería con estructuras recicladas y maderas recuperadas. S&S Estilo y Deco nos permite este espacio para la realización de nuestro programa de Jaque Mate, donde estamos abordando la temática espacio y diseño junto con el licenciado Pablo Navarro. Pablo, una de las circunstancias que se suele dar en este trabajo, muchas veces donde se da el acompañamiento profesional, el arquitecto, el diseñador, es las propias creencias o deseos de quien ha encomendado la obra y la tarea, y que muchas veces, sin el manejo de los elementos profesionales, tiene un argumento que es sólido, que es válido, que es su gusto, su propio gusto. ¿Cómo hacer para combinar todo esto? Bien, es una situación real en las cuales en algunos casos se puede, siempre hay que tratar de asesorar a esta persona que nos ha encomendado el trabajo. La tarea es asesorar, no imponer. Exactamente, la tarea es asesorar, y en el caso muchas veces cuando por ahí esta persona tiene algún tipo de duda o de preferencias o de gustos, uno tiene que tratar de explicarle de alguna manera cuáles son los posibles contras que puede llegar a tener siguiendo tal vez ese camino, si uno como profesional considera que no es el apropiado. Una cuestión de también dejar un poco en claro de los posibles resultados, porque estamos hablando de una comunicación publicitaria que tiene que tener un feedback, es decir, tiene que tener un retorno. Si no hay un retorno, hubo algún tipo de ruido, algún tipo de inconveniente en el camino que hizo que la comunicación no fuera efectiva. Entonces, bueno, hay que tratar de asesorar siempre y tratar de un poco explicar cuáles son las posibles situaciones a futuro que se pueden llegar a dar. Quizás lo más sorprendente para muchos, o al menos en términos particulares, has hecho mucho hincapié en lo que son los materiales, la importancia de la definición del material a la hora de lo que se intenta comunicar. ¿Por qué? Bien, pasa que nosotros comunicamos desde cualquier punto de vista. Uno de los puntos de vista con los que estamos comunicando son los materiales. No es lo mismo tratar de vender un tipo de producto o un servicio que ofrece una empresa con un material, no sé, supongamos madera, que venderlo tal vez con metal o vidrio. Es decir, cada uno tiene ciertas particularidades que van a dar de alguna manera van a estar definiendo quién es el público que podría estar consumiendo ese producto, y puede estar dando una comunicación errónea, es decir, puede estar diciendo un tipo de material que es un producto tal vez extremadamente caro o costoso y quizás nada que ver. También imagino tiene que ver con los productos que se pretenden comercializar, imagino no debe ser el mismo caso de una pañalera que de una empresa que vende materiales para la construcción. Exactamente, tiene que ver con el rubro, tiene que ver con el tipo de producto y la calidad del producto también. Es decir, yo podría estar, por ejemplo, trabajando con una empresa que venda herramientas para un uso hogareño, y la comunicación que tengo que generar tiene que verse eso, que es una herramienta que no es de uso industrial, pero que sirva para la persona común, digamos. Pero si yo vendo herramientas de tipo industrial, tendría que tener una comunicación que me demuestre que lo que yo estoy vendiendo un producto seguro, que es robusto, que es resistente y que va a perdurar en el tiempo. Lo cual obviamente va a dar la relación de otro costo, va a comunicar. Pero tiene que verse claro eso. Pablo, con relación a la denominada obra pública, ¿se tiene en cuenta estos elementos, la participación de un diseñador en el marco de la definición de una obra, de dónde se va a ejecutar, qué características va a tener? En algunos casos se tiene en cuenta, y hay otros casos en los que no. En otros casos tal vez hay alguna cuestión también de
yo creo, de las alternativas que se pueden llegar a tomar. Y bueno, muchas veces choca con la cuestión del presupuesto asignado para la obra. Exactamente, yo creo que muchas veces, y en general, más allá de la obra pública, en general tiene que haber mucho el tema del presupuesto también, que puede hacer que el diseñador forme parte o no forme parte del trabajo, o que su voz tenga, digamos, cierta importancia o no, porque tal vez ofrece por materiales que por una cuestión de presupuesto no se pueden consumir. En el ámbito académico una cuestión es el desarrollo, la investigación, el trabajo, pero vuelvo a estos lugares y sectores de aplicación, en ministerios de infraestructura, en secretarías de obras, hay una participación decidida del diseñador gráfico, del diseñador publicitario, porque muchas veces uno cuando pretende definir el rumbo de la obra pública piensa primero en un arquitecto, en un técnico duro, por decirlo de algún modo, y por allí no se atienden este tipo de circunstancias. Hablo en general, creo que es una situación que sucede en la República Argentina en general, ¿no? O hay alguna provincia. En ese sentido, Mendoza me parece que tiene algunas señales y algunas muestras de trabajo en armonía con el entorno, como el Parque General San Martín y demás, pero no abundan los ejemplos. Exactamente, sí, es que el diseñador también es una profesión que, digamos, es un profesional que muchas veces no está contado como puede ser tan importante el arquitecto, el contador y demás. Y de alguna manera el diseñador junto con el comunicador es el que va a transmitir un mensaje, el que va a comunicar. Pensemos en una obra pública. Si entramos, no sé, a un centro cívico, que podemos ir por diferentes causas y no conocemos el lugar, tenemos que tener una señalización que nos indique hacia dónde tenemos que ir. La gente que no conoce se va a perder, entonces sí o sí necesita de ese diseñador, de ese comunicador que pueda marcar cuáles son los caminos y hacia dónde se tiene que dirigir. En un hospital pasaría exactamente lo mismo si tendríamos que ir a un determinado servicio. Mientras que en general se va a pensar en el arquitecto, en el ingeniero, que va a evaluar otras cosas que son muy importantes, pero la parte de la comunicación y de alguna manera el recorrido de la gente también es muy importante. Y a propósito de recorrido, ¿en qué instancia estaríamos en ese desarrollo de la búsqueda de la armonía entre el espacio y el diseño, siendo lo más exhaustivo posible en el análisis global? ¿Cómo lo ves como profesional de la materia, como hombre que trabaja en esto y que pretende que se desarrolle? Bien, creo que ha evolucionado mucho. Yo en un momento cuando comencé con esta carrera, comencé con toda la actividad docente y demás, noté ciertas falencias que hoy en día han mejorado muchísimo. Y como lo dije anteriormente, es una cuestión de un periodo, de un tiempo que requiere para que esto se vaya creciendo, se vaya mejorando y en todos los casos se vaya tomando la necesidad del diseñador dentro de la empresa y no como un elemento que no es necesario, sino que es una pieza clave. No sé si compartís conmigo, pero ¿por qué en algunas ocasiones hay una tendencia a que la gente crea que tiene un diseñador dentro suyo y que puede acomodar a gusto y placer, muchas veces de modo arbitrario, sin elementos que marquen una pauta de trabajo, solamente ajustándose a lo estético o al gusto personal? ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque la gente es como que reconoce que es necesario el diseño, el trabajo, pero aplica técnicas muchas veces difícil de sustentar, ¿no? Desde el conocimiento. Exactamente. Pasa que la necesidad principalmente acá en esto parte de la investigación, es decir, ninguna empresa debería tener un diseñador si no investiga, si no conoce el terreno en el que está trabajando. Entonces muchas veces pasa esto donde se generan cosas arbitrarias sin conocer de alguna manera el camino en el cual uno está transitando. Y tiene que partir al revés, tiene que partir de la investigación, de conocer el terreno, conocer el territorio, para luego empezar a trabajar en eso, en base a un concepto o una idea fija, una idea rectora que de alguna manera dilate todo el trabajo. Pablo tiene cara de ser un eximio jugador de ajedrez, pero me puedo equivocar. A lo mejor su diseño y su puesta en escena es de un muy buen jugador de ajedrez. Pero la pregunta no es exclusiva para jugadores de ajedrez, sino para todos aquellos que de algún modo sabemos de la importancia de este juego ciencia. Nuestro programa hace referencia al jaque mate, uno de los momentos de desenlace de esta disciplina, pero ¿en qué instancia o relación con este juego, con el ajedrez, colocarías a lo que vive el diseño publicitario en estos tiempos,
comparándolo con las herramientas, con los movimientos, con las piezas del ajedrez. Se está en una etapa donde se trabaja como un peón, estamos en una etapa de reinado. ¿Cómo lo definirías? Bien, para la etapa de reinado creo que estaría bueno pensar en eso, pero falta mucho. Creo que falta un largo recorrido para que realmente lo sea. Tampoco estamos, creo que en la etapa del peón, sino que creo que tenemos algún tipo de otra pieza un poquito más clave, por suerte, en base a esto que se ha empezado a considerar más el diseño como una necesidad. Pero no somos ni el peón ni somos la reina, digamos, estaríamos entre medio en algunos casos. Estar en una torre tratando de observar el futuro. Bien, veo que jugás al ajedrez, Pablo. Algo. Gracias por visitarnos, Pablo, y por hablar de esta temática que hemos propuesto en el programa. Estamos hablando de espacio y diseño, por ayudarnos a esclarecerlo desde el conocimiento profesional. Gracias por la visita, te pedimos que te quedes algunos minutos porque después vamos a disfrutar de estos productos de distribuidora TAS. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Con nosotros el licenciado Pablo Navarro para abordar la temática de esta semana. Pero antes de darle continuidad a nuestro programa, quiero agradecerle también a Tu Medida, hombre y mujer. Todos los talles especiales en Alberdi 879 está a tu medida. Recuerden que lo pueden encontrar en la red social Facebook, también en Instagram. El teléfono es el 46 49 700. El agradecimiento a Tu Medida por acompañarnos con Jaque Mate. Y en la continuidad llega el micro Marketing y Política, presentado por CB Consultora. El tema de esta semana, la teoría de los 3 cerebros. Lo vemos. Marketing y Política es presentado por CB Consultora, estudios de opinión pública y agencia GRS, tu negocio en Internet. La teoría de los 3 cerebros. En 1952, el científico norteamericano Paul MacLean desarrolló la teoría de los 3 cerebros, pilar fundamental del neuromarketing comercial y electoral. Según esta teoría, cada decisión que tomamos tiene un sentido racional, un sentido emocional y un sentido animal. Vamos a conocerlos en detalle. Cerebro racional o neocórtex. Como bien dice la palabra, esta parte del cerebro es la que se encarga de darle razonamiento y lógica a cada decisión que tomamos. Por ejemplo, cuando compramos un producto, analizamos su contenido, lo comparamos con otros productos, analizamos su precio. También pasa con los candidatos cuando hay elecciones. Analizamos las propuestas, los comparamos y elegimos lo que creemos conveniente para nosotros y para nuestra comunidad. Cerebro emocional o límbico. Esta parte del cerebro es la que se encarga de darnos emociones, sentimientos de las decisiones que tomamos. Es la que se encarga de demarcar qué nos agrada y qué nos desagrada en cada decisión. Cerebro animal o reptiliano. Esta parte del cerebro es la que nos determina los instintos que llevamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tenemos hambre comemos, si tenemos frío nos abrigamos. O sea, que responde a estímulos directos. Un dato para tener en cuenta. De cada decisión que tomamos, el 85% está contenido por la emoción o por los instintos y solo el 15% por la razón. Por eso, si vas a desarrollar una campaña comercial o electoral, no solamente te dediques a informar, sino que genere un mensaje, genere una causa que empatice con la gente. Si no, esa estrategia se caerá más temprano que tarde. Hasta la próxima. Parte final de nuestro programa. Tras el micro de CB Consultora nos despedimos por esta semana. Recuerden, el reencuentro será, Dios mediante, el próximo viernes a las 23 y que pueden observar Jaque Mate por TV en Somos Río Cuarto los viernes, en ese horario que marcábamos, a las 23, los sábados a las 18 y los domingos a las 21:30. Además, en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube también pueden seguir cada una de nuestras entregas. Ojalá hayan disfrutado del programa, de la temática de esta semana. Los esperamos con el enorme agradecimiento de siempre. Que la pasen bien. Si tenés un proyecto en marcha y querés contar de qué se trata, comunícate con la producción de Jaque Mate
Por Facebook, Jaque Mate por TV. Por WhatsApp, 358-5069-385. Por mail, jaquemateportv@gmail.com. Por teléfono, al 03585 420 927.